este es el ácido nucleico, acá está la composición externa de la cápside, y la envoltura lipídica que tienen algunos virus. El virus, ahí también, hay diferentes criterios de clasificación. Ahora voy a ver, hay virus envueltos, hay virus desnudos, según tengan o no la envoltura lipídica. Tipo de simetría, glucosaédrica, helicoidal, simetría compleja, eso es lo que anterior. ¿Cómo se replican los virus? Replicación viral. Ahí está. Un virus, lo primero que tiene que hacer es pegarse, absorberse a la célula que va a afectar. ¿Y esa célula qué debe tener? Receptores. Si no tiene receptores, no pasa nada. No pasa nada. Tiene que haber un receptor celular. Entonces, este virus se absorbe ahí y el virus no penetra todo, sino envía su material genético. Acá está la penetración entre el material genético y dentro del material genético hay un periodo de latencia o eclipse y se está reproduciendo el ADN, hay una maduración, hay un ensamblaje y el virus sale nuevamente para infectar otras células. A ver, acá hay una cosa importante. Lo que hace el virus es inyectar su material genético y la célula es la que le reproduce ese material genético. Y material genético, cápsides, se ensambla y el virus sale para infectar a otras células. Eso sucede en el COVID, en la gripe, en cualquier enfermedad viral. Ese es el mecanismo en todos estos casos. Ahí, visto esquemáticamente así, fíjense, acá está un virus. ¿Qué hace el virus? Se fusiona, se absorbe y que inyecta su material genético. Ese material genético dentro de la célula va a multiplicarse y la célula le trabaja al virus. Una vez que se ha integrado al núcleo, se transcribe, se traduce, forma proteínas, hay un ensamblaje y el virus ya ensamblado sale. Y al salir, ¿qué está cogiendo? Mire, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Exacto, es la membrana celular que el virus al salir, miren, se mueve con la membrana celular. Por eso es que es muy similar los componentes de la envoltura del virus a la membrana citoplasmática de las células celulares. Estamos ahí, jóvenes, y el virus sale a infectar, ¿no? Sale y infecta a otras células. Entonces, hay diferentes pasos. Este virus inyecta, dentro se multiplica, hace que la célula trabaje para él, produce ADN, produce cápsides, el ensamblaje y sale. Clasificación de virus, hay diferentes criterios de clasificación, no sé si se ve bien ahí. Si yo tengo ese esquema, dígame criterios de clasificación. Correcto, por el ácido nucleico. ¿Y por el ácido nucleico qué tipo puede ser? ADN y ARN. Otro criterio, por su forma o simetría. ¿Qué forma? Icosaédrica, helicoidal, compleja. ¿Otro criterio? El grupo. Ajá. Si una envoltura. Si tiene envoltura lipídica o no. Puede ser entonces envueltos o cubiertos, o llaman cubiertos o desnudos. Tiene o no tiene. Y ya este es el grupo particular, informavirus, reovirus, toavirus, etc. Acá dice el tamaño, no vamos a detallar. Miembros de ese grupo que pertenecen a ese grupo, por ejemplo, el coronavirus está poliovirus. ¿Qué enfermedad produce? Poliovirus. ¿Entienden? Entonces yo digo, díganme 3 criterios de clasificación de virus. Grupo, forma y ácido nucleico. Ácido nucleico, por su forma. Y si tiene cubierto. Y aquí el resto ya son los diferentes grupos que hay. Coronavirus, reovirus. A ver, acá ya veremos más adelante. Hay algunos más importantes que otros. Por ejemplo, raptovirus, virus de la rata. Papogavirus, el virus del papiloma, que produce cáncer. Herpes virus, el herpes virus es una familia grande que tiene herpes simple tipo
y hay herpes zóster. Ese herpes zóster que en propaganda, en televisión han escuchado, ¿no? Hay que vacunarse para evitar este herpes zóster. ¿Cuánto vale esa vacuna? Todavía no es una vacuna que el Estado provee. La mayoría de las vacunas el Estado suministra gratuitamente, pero esta todavía no. Y esta vacuna vale $780 cada dosis y hay que ponerse 2 dosis. Entonces, generalmente esta es una enfermedad de herpes zóster que da a personas de 50, 60 años para adelante. Entonces, para ellos está dirigido esa publicidad que ustedes ven en la televisión para evitar el herpes zóster, que es bastante doloroso. Es una serie de vesículas que se forman en el cuerpo, en diferentes zonas, en el torso, el cuello, en la parte abdominal, y que la gente no quiere tener ese problema y se vacuna. Pero eso es esta manera de virus. El post-virus es el virus de la viruela, el hepatavirus es el virus de la hepatitis. Patogenia de las enfermedades virales. ¿Qué significa patogenia? Patos de enfermedad, ¿qué nos origen? ¿Cómo se originan las enfermedades? ¿Cuál es el mecanismo? La producción de enfermedades es un hecho relativamente inusual en la infección por virus. Otra vez, yo digo, la mayoría de virus conocidos son patógenos. No es, dice, es un hecho inusual. O sea, claro, repito otra vez, nosotros estudiamos el lado malo de los microbios. Y por eso nos parece que son más, pero en realidad son muchos virus que hay en la naturaleza que no tienen interés o importancia en la patología. ¿Cómo se transmite el virus? Transmisión directa de una persona a otra. Un ejemplo. Claro, si yo estoy con gripe y yo toso, va a pasar directamente a las personas que están en mi entorno. Transmisión de un animal a otro, como un humano, como hospedero occidental. ¿Qué puede ser ahí? Puede ser la rabia, por ejemplo. El COVID de alguna forma es una enfermedad murciélago. Y ocasionalmente, digamos nosotros, otra transmisión por artrópodos. Por ejemplo, hay una enfermedad que es bastante conocida en nuestro medio, en las zonas tropicales. ¿No puede ser enfermedad? Dengue, cómo se está expandiendo en el Perú. Fiebre amarilla. Son enfermedades transmitidas por artrópodos. Me pica un zancudo. A ver, otra vez. El zancudo que me transmite malaria será el mismo que me transmite dengue. Otra vez la particularidad. ¿Y por qué ese virus? A ver, yo digo, yo tengo dengue, me pica un anófeles. Anófeles es el zancudo que transmite malaria. Ese zancudo me pica, me está sacando sangre que tiene el virus del dengue. ¿Eso prosperará en ese zancudo? No prospera, ¿por qué no? Receptores. Porque no tiene receptor. Por lo tanto, ese virus, ese zancudo que me picó aún teniendo yo dengue, no transmite dengue, porque en él ese virus no prospera. Pero si viene un zancudo, que es el Aedes, ese sí pica, tiene el virus en él, sobrevive en él, se multiplica y luego va a picar a otra persona y así se transmite el dengue. ¿Se dan cuenta? La palabrita clave, ¿cuál es? Receptor. ¿Por qué tenemos unas enfermedades y no otras? Por receptores. Eso es clave. Hay unas palabritas que son pequeñitas pero potentes. Transmisión directa de una persona a otra, mano, ojo. Si yo tengo una lesión en mi cuerpo y yo luego puedo tocarme el ojo, puedo llevarlo. Boca a boca. Si alguien tiene herpes labial, eso se va a transmitir. Mano, boca, igualmente, y secreción de respirador. Sangre contaminada transplacentaria. Hay un virus que puede pasar, por ejemplo, si una persona está infectada con el virus, puede pasar al feto y ese feto tener enfermedad. Por ejemplo, las mamás que tienen HIV, que tienen SIDA, pueden transmitir a su hijo y ese niño nace con SIDA de un modo vertical.
no horizontal. ¿Cuándo es la transmisión horizontal? Persona a persona, horizontal. Vertical, de una mamá a su bebé. Entonces ahí puede pasar el virus y con ello la enfermedad. Por artrópodos, hay un ciclo humano del artrópodo, del virus, pasa al artrópodo y del artrópodo al humano. Si yo tengo una dengue, me pica un zancudo, ese zancudo pica a otra persona y va a llevar ese virus. ¿Qué puede pasar acá? De esta ave que tiene un virus, es picado por un artrópodo, ese artrópodo pica a otra ave y ocasionalmente puede pasar a los humanos. Algunos hechos históricos. ¿Cuándo? ¿Cómo se descubrieron los virus? Recuerden, 1880, 1860, los virus no eran conocidos, pero sí las bacterias. Y muchas enfermedades ya fueron conocidas. Cuando Pasteur descubre que las bacterias eran productoras de enfermedades y nadie sabía eso, ¿de qué está hablando este señor? No le creían, los médicos no le creían, porque Pasteur era químico. Y obviamente al ser un químico, ¿cómo no le enseñar de medicina? Pero Pasteur era muy ingenioso y se dedicó a estudiar a estos virus. Perdón, se dedicó a estudiar las bacterias, pero todavía no se conocían los virus. Se vio que en las hojas de tabaco había unas manchas que no le daban continuidad a la bacteria y determinaron que esto hicieron un filtrado, hicieron un estudio y determinaron que esos eran virus. O sea, el primer virus descubierto se observó en hojas de tabaco. Y entonces a partir de ahí empezaron a estudiar, que fue más o menos 1900 que se descubrió eso. Y Bailey, 1898, obtuvo resultados similares a Ivanovsky. Ivanovsky fue el primero que observó virus en hojas de tabaco, y no determinada en mosaico de tabaco. Yo digo entonces, ¿quién fue el primero que descubrió los virus? ¿Quién descubrió los virus? Ivanovsky. Y luego, Bailey hizo trabajos similares. Cuando soporte la gente causante más pequeña de una bacteria, acuñó el término virus. Este señor es un médico, ya los virus fueron conociéndose. Este es Jonas Salk, es un médico americano que vio que mucha gente tenía polio. Y él dijo, voy a estudiar a estos virus, voy a ver cómo protejo a la gente de esta enfermedad. Y entonces él creó una vacuna contra la polio. Y mucha de esta gente que antes tenía problemas de movilidad, obviamente, porque la polio te hace una discapacidad, se protegió y ya no hubo polio a partir de la vacuna que este señor creó. ¿Quién es este señor? Roosevelt. ¿Quién es Roosevelt? ¿Quién es Roosevelt? Presidente de los Estados Unidos, que siendo ya adulto, tuvo polio, se supone nadando en una piscina que estaba contaminada, porque el virus de la polio joven se transmite por vía oral. Y entonces se presume, no se sabe exactamente, lo que él había tenido polio en una piscina, y el siendo presidente de la República de los Estados Unidos tenía polio. Pero claro, él no se protegió porque todavía en ese entonces la vacuna no había llegado a ser. Este señor es un médico, Jenner. Jenner tuvo un aporte importante en el estudio de los microbios y de la vacuna. Él era de un pueblo europeo y él observó que la viruela jóvenes es una enfermedad ya extinta, ya no hay viruela en el mundo gracias a la vacunación. ¿Y qué sucede? Él observó que las personas que ordeñaban vacas no tenían viruela.
claro, no tenía explicación, pero dijo, los que no tenían vacas no tienen viruela. Entonces, cuando las personas del pueblo, las personas que tenían pues, más dinero, más acomodadas, querían protegerse de la viruela, iban donde vienen y ¿qué aconsejaba él? Ordeñar vacas. Entonces ellas pues iban al ganado vacuno y de ahí deriva la palabra vacuna o vacunación. La vacunación deriva de ese hecho de ir al ganado vacuno para protegerse. Fíjense eso. Entonces más adelante ya se supo por qué, porque las vacas tenían un virus muy semejante al virus de la viruela y por reacción cruzada, ¿no? La gente se infectaba con ese virus, formaba anticuerpos, cuando el virus de la viruela llegaba ya tenían una protección. Es como una protección natural frente a estos virus. Eso fue gracias a Jenner. Ahí estaban las vacas, ahí están las pústulas que se forman. ¿Qué hizo en un momento? Tomó una muestra de estas pústulas, inoculó a un niño y ese niño no murió, no se afectó y él dijo, creo que por acá va la curación de la protección de la viruela. Y luego llegamos a Pasteur. Pasteur, ya dije, era un químico, creo que eso les comenté en alguna clase, ¿sí? ¿Qué le impresionó a Pasteur cuando era niño? ¿Por qué Pasteur se orienta a hacer microbiología siendo un químico? Porque cuando era niño, cuentan sus biógrafos, un perro rabioso mordió a uno de sus amiguitos en la calle y se armó todo el tumulto y la gente fue, ¿no? Vino el papá de ese niño y todos siguieron a dónde iba ese papá con ese niño mordido por el perro y fue donde el herrero y el herrero calentaba un fierro al rojo vivo y eso se lo ponía en lugar de la mordedura. Esa era la forma en esos tiempos de evitar la muerte, porque el virus de la rabia, si a uno muerde un perro rabioso, si no se protege, se muere efectivamente. Y en esos tiempos no se conocía nada de eso. Entonces, la única forma de protegerlo era ponerle un fierro candente en el lugar de la mordedura. ¿Se imaginan los gritos de dolor de ese niño? A Pasteur le impresionó mucho eso y dijo, bueno, voy a estudiar, cuando fue grande voy a estudiar esta enfermedad. Y recogía perros rabiosos de la calle, con el riesgo de que sea mordido, los llevaba a su casa, le sacaba saliva al perro, y esa saliva la diluía y le inoculaba conejos. E inducía en los conejos la rabia. Él decía, en la saliva está el causante de la rabia. Pero cuando miraba el microscopio, no veía nada. ¿Por qué razón no veía nada? Correcto, ahora ya lo sabemos, ¿no? En su tiempo no se sabía nada. Entonces decía, que raro, no hay bacterias diferentes de un perro rabioso o un no rabioso, son las mismas. ¿Qué es lo que produce eso? Por ahí no fue, entonces dijo, el otro enfoque, si no puedo ver a los microbios, voy a ver lo que produce. Entonces el perro rabioso se pone nervioso y muerde porque está nervioso. Entonces dice, está afectado el sistema nervioso. ¿Dónde está concentrado? En el cerebro. Sacó el cerebro del perro rabioso, lo desecó, dejó que se seque, tomó una porción de ese cerebro del perro rabioso, lo diluyó en agua y lo inoculó a conejos. Y ese conejo no se enfermó. Y así lo repitió varias veces. Y dijo, este conejo estará protegido, voy a ponerle saliva de un perro rabioso. A ese conejo, entre comillas, vacunado, pues puso saliva y no se murió. Y lo repitió varias veces. Entonces, ¿qué dijo? He creado una vacuna para la rabia. Fíjense, ¿cuál fue su primera vacuna? Tomando el cerebro del perro rabioso, una partecita, diluyendo e inoculando a los conejos. Inducía ahí la respuesta inmune. Y ahora, ¿qué sabemos? Una vacuna es el mismo microorganismo atenuado o muerto para que, colocado en nosotros, induzca formación de anticuerpos. Pues eso hizo Pasteur, fue un gran aporte para él y por eso simboliza el perro rabioso. Además, la enfermedad se llama hidrofobia porque le están afectadas la parte de la faringe y el perro no quiere pasar saliva porque le duele mucho. La imagen clásica de un perro que está babeando es de un perro rabioso. Ahí están los conejos. Llegó el momento en que pruebe en humano al hijo de un zar de Rusia, de la Rusia zarista de esos tiempos. Lo volvió un lobo rabioso, lo llevaron del Pasteur, salían de su lobo del Pasteur, lo vacunaron y él salió, ya se salvó ese niño y el zar de Rusia le donó una cantidad de dinero
que decidió para salir de su casa y construir un instituto llamado Instituto Pasteur. En varias partes del mundo hay un Instituto Pasteur donde se estudia muchas enfermedades infecciosas. Entre ellas, el SIDA fue descubierto por un francés, Luc Montagnier, en el Instituto Pasteur de Francia. ¿Quién es él? ¿Quién conquistó al pueblo azteca? Hernán Cortés. Él es Hernán Cortés, conquistador del pueblo azteca, llegó a esta parte del mundo. ¿Y cómo pudo conquistar él con unos cuantos hombres a un pueblo grande? Correcto, porque vino con unas pocas armas, unos cuantos caballos y los microbios que no sabía que traía, y eso diezmó a la población. Porque como en esta parte del mundo no se conocían esos microbios, la gente se enfermó rápidamente. Eso pasaría, jóvenes, si nosotros nos vamos a un pueblo no contactado del Perú, que nunca ha sido vacunado. Nosotros estamos vacunados y protegidos, tenemos los virus, las bacterias, pero estamos protegidos. Si nos vamos con esos pueblos aborígenes, nos vamos a matar rápidamente, porque no están protegidos. Eso sucedió con Hernán Cortés y con todos los españoles que llegaron a esta parte del mundo. Lo lograron conquistar porque mucha gente se enfermaba por los virus y las bacterias que ellos tenían. Esto es para indicar las interrelaciones que se están produciendo entre el virus de la influenza. La influenza, hay varios tipos de virus. Influenza A, B, C, D, que afectan diferentes, como ustedes verán, seres vivos. Pero, ¿qué está sucediendo? Ya está habiendo coincidencias de algunos de estos microorganismos que se afectan al hombre. El virus de la influenza porcina puede pasar al hombre, la influenza aviar puede pasar al hombre, y cada vez seguramente habrá más tipos virales que el hombre los puede coger, por los cambios que se están produciendo y entre otras cosas por la convivencia muy estrecha del hombre con los animales. Esta COVID, ¿por qué se originó? La última gran pandemia. ¿Por qué los chinos conviven mucho y comen muchos animales que nosotros no comeríamos? Entonces, esa convivencia estrecha con los animales hace que los virus de esos animales puedan pasar a los humanos. A ver esto. ¿Cuál sería el título de esa diapositiva? ¿Cuál sería el título de esa diapositiva? Puse ahí sin título para que ustedes me digan. ¿Tienen esto? ¿Tienen esto? ¿Cuál sería el título de eso? Acá diría transfusiones. Acá diría inyectarse drogas. Acá, fíjense, acá tatuajes. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién sabe quiénes son ellos? Muy bien. Su retador, Topuria, señor. Próximo UFC, Chávez Olivera con Topuria. Muy bien, ese es para conocedores. Y ahí está para conocedores. Río de Janeiro, mayo del año pasado, UFC 301. Ahora están en 316, creo.
y que tiene muchos seguidores. Trump continuamente va al último UFC el sábado pasado, estaba ahí. ¿Hay peleadores peruanos? Sí, hay peleadores peruanos. El próximo UFC van a pelear. Hay diferentes grupos acá en el Perú que pelean. Hubo la oportunidad más cercana, porque estos son en Uruguay, en Estados Unidos, en Canadá, en México hay varios peleadores de UFC. Y hubo la oportunidad más cercana a Brasil, pues vamos a Brasil para ver esto. Y pasamos a tema. Esto muy breve porque la próxima clase va a ser enfermedades virales. Yo la primera parte y la segunda parte va a ser enfermedades virales. Dengue muy cortito, dengue un periodo de incubación de 3 a 15 días, 3 etapas, etapa febril, de 0 a 5 días, etapa crítica, etapa de recuperación, fíjense lo que produce, dolor de ojos, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, una serie de dolencias a nivel de todo el cuerpo. Lo llaman fiebre que levanta huesos, y ahí está el mecanismo de producción, este zancudo va a picar a la persona, y en la persona se va a reproducir el virus y le causa todos los estragos que algunas enfermedades que se transmiten por transmisión directa. Yo estoy con influenza, con sarampión, con rinovirus, adenovirus, coronavirus, y yo toso y se van unas pequeñas gotitas al aire que pueden ir más o menos unos 2 o 3 metros, depende del estornudo no protegido. Por eso, ¿qué debemos hacer para protegernos? No toser abiertamente, nunca así jóvenes, ¿no? Que todavía algunas personas tosen, ahí tosen ahí y luego le dan la mano a la delegada. Esa mano contaminada con virus es mal, pésimo. Por eso es que aconsejan toser de esta manera, para que no se transmita con facilidad eso. Hay virus oncogénicos. Hongo, ¿qué significa? Hongo significa cáncer. ¿Han escuchado oncosalud? Hongo es cáncer que nos corrige. ¿Qué virus son oncogénicos? El papilomavirus, que es uno de los más conocidos que produce cáncer cervical. ¿No? ¿Recuerdan ese papiloma? Herpes virus, Epstein-Barr, carcinoma de nasofaringe, linfoma de Burkitt, el virus de sarcoma de Kaposi produce este cáncer, el sarcoma de Kaposi, el plasmavirus, cáncer de hígado, adenovirus, cáncer de tejidos epiteliales glandulares. O sea, hay varios virus que están en estudio y seguramente habrá otros más adelante que son detectados como productores de cáncer. ¿Ya? Entonces, esto está en estudio y en crecimiento todavía. Supongo que hace unos 50 años no hablábamos de virus homogéneos porque no sabíamos el origen y no sabíamos la potencialidad de esos virus para originar cáncer. Ahora lo sabemos perfectamente. Digo, de todos esos, ¿cuál es el más conocido? Cáncer cervical. ¿Se puede prevenir el cáncer? Sí, claro, se puede prevenir. Hay algunos cánceres prevenibles. Así como puedo prevenir la viruela, puedo prevenir la hepatitis, puedo prevenir el cáncer que es producido por virus. Pero hay otros cánceres que no. Y muchos cánceres no sé el origen. Y si no sé el origen, ¿cómo puedo proteger? No puedo ir contra lo desconocido. Pero ahora ya se sabe. Y ese papilomavirus, hay vacuna para eso. Y eso también, hace algunos años, la vacuna no era responsabilidad del Estado. Ahora lo es. El Estado vacuna a la gente, sobre todo a las niñas, que pueden tener cáncer. ¿Los hombres pueden tener cáncer con papilomavirus? También. Hay cáncer de pene, de próstata, que puede ser producción de testículos por Obviamente, lo más conocido es cáncer de cuello uterino, pero también los varones pueden tener cáncer por papilomavirus. Virus del papiloma humano. Está en un centro de vida sexualmente, que afecta a hombres y mujeres. Algunos tipos de papilomavirus son de bajo alto riesgo. Hay más o menos 100 tipos de papilomavirus, de los cuales el 16 y el 18 son los que responsables del cáncer. Ya, ese dato no se olvide. 100 tipos de papilomavirus, el 16 y el 18 son los que están relacionados al cáncer. La mayoría de personas infectadas no presentan síntomas, y eso es lo peor, porque al no tener síntomas
no vamos al médico y el cáncer avanza, y cuando ya vamos, eso está muy avanzado, ¿no? En el Perú y creo que en nuestros países de Latinoamérica no tenemos la cultura de la prevención y solamente vamos cuando estamos mal, cosa que debería ser un chequeo permanente. Creo que más cuidamos a nuestros carros que a nosotros mismos, porque al carro decimos, ahí ya le toca mantenimiento, 5.000 kilómetros, pero a nosotros no, nosotros cuando seguimos hasta que estemos mal, y muchas veces digo que eso está bien. Cáncer de mama, por ejemplo, cuando la mujer tiene cáncer de mama, no tiene nada, no tiene síntomas, cuando ya aparece un líquido por la mama, claro, tengo esto, va al médico, eso ya está avanzado. Lamentablemente, eso no debe pasar. Pasa. Cánceres que causa el virus papiloma, orofaringe, pene, vulva, ano, vagina, cuello y pecho. Ese papiloma, los diferentes cánceres. Pues eso también está relacionado a los hábitos sexuales que tiene la persona, para que haya en diferentes partes del cuerpo ese cáncer. Control de las enfermedades virales. Si yo digo, ¿cómo se controlan las enfermedades bacterianas? ¿Cómo controlamos? Antibióticos, correcto, antibióticos, y la prevención, lavado de manos, una serie de cosas dependiendo de la enfermedad. ¿Cómo controlamos las enfermedades virales? Vacunas, quimioterapia, sobre todo vacunas. En primer lugar, vacunación, porque es muy complicado tratar las enfermedades virales. Es más fácil prevenir que curar. ¿Cómo se crearon las vacunas así para bacterias? ¿Cómo se hace para las virus de la misma forma? A ver, de forma similar. Yo quiero crear, ¿te acuerdas lo de Pasteur? Sí. Del virus. Pasteur dijo, el cerebro del perro está concentrado en los virus. Voy a diluir un poquito, y ahí donde están los virus, y se sabía ahí que por envejecimiento pierden patogenicidad. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo un virus, al virus, ¿puedo tener un cultivo de virus? No. Así, cultivo del clásico no puedo, pero puedo tener un cultivo de células sobre el cual ponga virus. Ahí es otra cosa. Eso es un cultivo celular. ¿Me entiendes? Yo puedo generar un virus en cultivo celular. Una vez que tengo el virus en cultivo celular, yo puedo inactivar a ese virus con sustancias químicas o con radiación ultravioleta. No les he contado. Sí, por ejemplo, ¿cómo se hace la vacuna para la rabia? Yo tengo el virus aislado ya en cultivos celulares. Yo puedo irradiar con luz ultravioleta. La luz ultravioleta, ustedes saben que es bactericida, viricida en general, inactiva los virus. Y el virus inactivado yo lo puedo colocar a la persona. Y esa persona, ¿qué sucede? Siente que algo está en la entrada, forma anticuerpos, pero le produce enfermedad. No le produce porque el virus está muerto o inactivado. Esas son las vacunas clásicas. ¿Qué ha sucedido en algunos momentos? El virus de la polio se inactivó, se colocó en niños y de pronto un niño tiene polio. ¿Qué pasó ahí? Ese virus no estuvo bien inactivado. Y al no estar bien inactivado, el virus en el niño creció, se multiplicó y le produjo polio. Entonces, esas son las vacunas clásicas. Tener el microorganismo atenuado muerto, eso inocular a una persona, eso produce la inmunidad. ¿Qué se ha hecho ahora? ¿Qué se está haciendo ahora? Todas las vacunas, o casi todas, son con DNA recombinante. Es decir, me meto al virus, saco una partecita de ese virus, el gen que origina los antígenos del virus. Este gen lo coloco en una levadura, en una bacteria, y produzco un montón de antígenos virales. Ese antígeno viral lo preparo y eso es la vacuna. Ese antígeno viral solito, sin la partícula completa, ¿me va a producir enfermedad? Nunca. Porque es una partecita, es el antígeno nomás, no es el todo. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una vacuna viral clásica y las modernas? A ver, ¿quién me entendió? ¿Cuál es la diferencia? Si yo dijera, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna clásica y las vacunas actuales? ¿Quién me dice? Tiene el virus inactivado completo. La clásica tiene, el virus inactivado muerto, pero completo, no todo el virus.
Y las modernas solamente tiene el antígeno del virus. Entonces, ese antígeno, esa partecita, nunca me va a producir enfermedad. Son mucho más seguras. Todas las vacunas actuales, la vacuna para COVID fue así, fue hecha así. Es solamente ese antígeno del virus de COVID se extrajo, se sembró, y ahí la importancia de la biología molecular, de la capacidad que tenemos ahora para meternos a ese bicho tan pequeñito y sacar una parte específica, reproducirlo y eso usarlo como vacuna. Fíjense cómo ha avanzado la ciencia, cosa que antes no se podía. O sea, a un virus que no vemos, ¿cómo es que lo metemos y sacamos eso? Eso es la biología molecular. ¿Quién estuvo la semana pasada en este evento que tuvimos de biología molecular? Nuestra delegada, ha visto ahí la extracción de ADN. Cuéntanos qué hicieron ahí. Extrajeron el ADN, la calidad bucal de una compañera. Ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Es interesante que eso podamos tener en el laboratorio de microbiología. Entonces, y eso se ha conseguido con el esfuerzo de los profesores, buscando un concurso para equipamiento que la universidad ofrece. Entonces ya podemos ir ahí, podemos ir escalando. Entonces, eso nos permite conocer el ADN de la célula epitelial de su compañera, el ADN de un virus, el ADN de una bacteria, eso. Muy bien, entonces estamos acá. Ya, entonces decíamos que, si yo pregunto, ¿cuál es el procedimiento, el método más adecuado para controlar la fibrosis? Vacunas, sin duda, vacunación. En el mundo, lo que se hace para protegernos contra las enfermedades virales, vacunación. Porque el tratamiento es más difícil. A ver, recuerden ustedes más. SIDA. ¿Se puede tratar el SIDA? ¿Se puede eliminar a una persona que tiene SIDA? ¿Podemos curarla? No podemos, ¿no es cierto? ¿Y eso que han pasado cuánto? ¿Del 80 hasta ahora? ¿Cuántos años han pasado? 45 años después de la aparición de esa enfermedad emergente. Fíjense que no tenemos una cura así total para el SIDA. Lo que podemos hacer ahora es de mantenimiento, más o menos podemos controlar a los virus. ¿Podemos curar la hepatitis con facilidad? No podemos. ¿Podemos curar con facilidad la rabia? No podemos. A pesar del avance de la ciencia, hay cosas que no podemos todavía, porque los virus son difíciles de tratar. Por eso es que se opta por la vacunación masiva. Y esta vacuna, se tendría en cuenta como vacuna tetravalente contra la influenza, más de 4 millones de dosis a nivel nacional. ¿Qué significa? ¿Recuerdan ustedes el virus de la influenza, jóvenes? La influenza, ¿por qué nos da varias veces? Pregunta, ¿por qué la influenza nos da varias veces en la vida y por qué el sarampión una sola vez? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el virus de la influenza es muy cambiante, y el virus de la influenza tiene dos antígenos. Uno es la neuraminidasa y otro es la hemaglutinina. Neuraminidasa y hemaglutinina. Entonces, así como, a ver.
Entonces, el virus de la influenza que venga H1N1, ¿lo han escuchado? Ese es un virus circulando por acá, H1N1, y me hacen la vacuna para ese virus. Pero la próxima temporada vino el H1N2. Mi vacuna me protege de la que me pusieron, ya no, porque el virus varió, cambió. Y así como esto, entonces el otro viene H3 o H2, N2, H3N5, la gran variedad. Entonces el virus va variando sus antígenos. Y al variar, ¿qué hace? Entonces vamos buscando nosotros nuevas alternativas para combatir a eso. Y a eso se refiere cuando dice la vacuna tetravalente, que protege contra 4 variantes del virus. Y profe, ¿qué es H y N? Los siglas. Esto. Ajá. Neuraminidasa hematoquímica. Esos son los dos antígenos que el virus tiene. Y esos antígenos van cambiando. Entonces, al cambiar, la vacuna que me pusieron ya no es efectiva. Y por eso se busca una vacuna tetravalente o una bivalente. Esa tetravalente me sirve para 4 variantes. Pero si hay más variantes, hay que seguir buscando para la vacuna. Entonces, eso es lo que sucede con este virus. Y decía, ¿por qué el virus se reactiva por una sola vez en la vida? Porque no cambia para nada ese virus, ese antígeno todo el tiempo permanece. Por lo tanto, si me da una enfermedad, esa enfermedad nunca más me da. Dígame qué otras enfermedades virales me dan una sola vez en la vida. Sarampión, rubiola y varicela. Oye, paperas, parotiditis. O sea, si me da paperas, parotiditis, una sola vez en la vida, y me quedé protegido, inmunizado de por vida por ese tipo de virus. Acá, los coronavirus, esto que nos ha dado COVID hace poco, eso no es nuevo. O sea, el coronavirus no es un virus nuevo, es un virus antiguo, pero lo que nos ha venido son variantes nuevas. Mire, desde 1930 conocemos a estos coronavirus. Correcto, entonces escúchenme, cuando he dicho esta COVID-19, la enfermedad como enfermedad es nueva, pero el agente es un agente antiguo. Lo que ha pasado es que, ¿qué va pasando? Ha cambiado. Entonces, ahí tenemos esto, que ha ido variando de huéspedes también y de personas. Bueno, esto fue lo más grande que ha sucedido. Y que no es una epidemia muy sustantiva, ¿no? No es muy grande, porque la hemos podido controlar gracias a la vacunación que mucha gente no cree, también hay adversarios. Y dice, ¿cuándo un nuevo virus, un coronavirus? No sabemos. ¿Cuándo puede aparecer una variante nueva? Que no sabemos. Y lo último que se creó, recuerdan ustedes, varias vacunas, y se creó una vacuna bivalente, ¿no? El primero protege el virus original y el segundo la variante Omicron. Y así seguramente este virus va a ir cambiando. Fue una epidemia. ¿Qué cosa es ahora? ¿Hay COVID en Perú? Sí, hay, claro. ¿Cómo quedó? Endémico. Con muchas enfermedades, ¿no? Viene a ser una arrasa, una epidemia, y luego se ha convertido en una pandemia, una endemia. Endemia es cuando hay pocos casos, pero hay. Yo digo, el dengue es una enfermedad endémica en Perú. La UTA es una enfermedad endémica en el Perú. Es decir, siempre hay casos, pero no bastantes como para alertar al Ministerio de Salud. Vacunas con más cobertura en el mundo. Fíjense, lo que más se utiliza en el mundo es hepatitis B. Porque la hepatitis es una enfermedad bastante frecuente y mucha gente, los odontólogos, tienen que estar vacunados contra la hepatitis. Acá están vacunados por la mayoría. ¿Sí? Están vacunados con 3 dosis. Porque la odontología es una de las
Por lo tanto, hay que estar prevenidos, hay que estar vacunados. Para la polio, tétanos, sarampión, meningitis, rubiola, enfermedades neumocócicas, rotavirus. Fíjense, ¿cuántas de las vacunas más empleadas en el mundo son virales? Hepatitis, polio, bacteria, virus, bacteria, virus, bacteria, virus. La mayoría de las enfermedades que protegen las vacunas son virales. Este rotavirus, solamente mencionarlo, es un virus que produce diarreas muy profusas, muy abundantes y se encuentra en aguas residuales, es decir, en las aguas residuales de las ciudades hay rotavirus. Si la gente riega las lechugas, las cosas de tallo corto, con eso nos podemos enfermar con rotavirus. ¿Entienden? O sea, está en las aguas residuales y puede llegar a nosotros por los productos que son regados con esas aguas residuales. ¿Y eso se da en Lima? No, eso nunca. En el Perú todo sucede. La gente riega con aguas residuales, está pasando por su chacra y dice, ah, bueno, estamos también. La mira ahí con ojos luminosos a esa cantidad de agua que hay y la usa inescrupulosamente. Porque al final no le interesa a él, solamente que su producto salga y lo lleva al mercado y puede tener rotavirus y otros microbios. Puede tener quistes de protozoos, huevos de lindos, un montón de cosas. ¿Has visto, además de esta contaminación microbiológica, han escuchado lo contaminado que están los productos con pesticidas? ¿Lo han escuchado, cierto? Por televisión, que era defensor del pueblo, un señor que fue congresista, ha hecho análisis de la cebollita china, de diferentes cosas, y superan ampliamente los límites permisibles de plaguicidas. Eso a la larga, ¿qué nos puede producir? Cáncer, pues, porque los plaguicidas son también causantes de cáncer. Y al final resultamos con cáncer del estómago, por ejemplo. ¿Por qué? Por consumir esos productos. Por precaución, jóvenes, siempre que ustedes consuman una manzana, el tomate, quiten la cáscara, o el durazno, quiten la cáscara, porque no sabemos la procedencia, no sabemos de dónde viene ese producto. Si es de un comerciante sin escrúpulos, que no le interesa nada más que proteger su producto, su miga 2 o 3 días antes de que salga al mercado para que no se malogre, pero nos llega a nosotros con pesticidas. Los pesticidas, muy reconocidos, han producido cáncer. Esto solamente para que ustedes vean el impacto de la vacunación contra las enfermedades en 73 países. ¿Qué significa? Acá no sé si se ve esta línea. Lo que significa acá es cuántas muertes han dejado de producirse por vacunación. Es decir, si vacunamos a los niños, vacunamos a los adultos, mucha de la gente deja de morirse, deja de enfermarse y morirse gracias a la vacunación. ¿Qué enfermedades están acá? Hepatitis, papiloma, encefalitis japonesa, sarampión, neisseria meningitis, bacterias, rubiola, virus, rotavirus, virus, estreptococcus y fiebre amarilla que es virus también. La fiebre amarilla es una enfermedad viral de baja morbilidad, pero de elevada mortalidad. A ver, escúchenme esto. Cuando yo digo, a ver, el virus de la influenza, el virus de la COVID, no, la COVID. ¿La COVID tiene alta mortalidad o baja? Baja mortalidad, felizmente. Puede tener una enfermedad así. Elevada morbilidad, ¿qué significa? Mucha gente se enferma, pero baja mortalidad, poca gente se muere. En cambio, en fiebre amarilla, baja morbilidad, pero elevada mortalidad. Es decir, pocos se enferman, pero los que se enferman mueren. Entonces, esos términos deben conocer. Viruela, ¿qué es la viruela? Es un ejemplo de cómo las vacunas pudieron contra esta enfermedad. No hay viruela en el mundo. ¿Gracias a qué? A la vacunación. Y ahí están los casos reportados. En Norte y Centroamérica, el último caso, 1952, en Sudamérica, el 71.
¿Cuál fue el último caso? Dígame ahí, ¿y en qué continente? El último caso de viruela. Acá. Último caso conocido de viruela en el mundo, 1977. De ahí no hay más viruela en el mundo, nadie tiene viruela. Y la viruela era una enfermedad muy severa que mataba a mucha gente y si no la mataba la dejaba deformada. Era como que, a ver, la viruela era una enfermedad eruptiva, tiene unas erupciones de más o menos 5 milímetros, así toda la cara, todo el cuerpo como que llagas, y cuando se úlceras y cuando se secaba le dejaba pues toda la cara así como que llena de unas úlceras y que luego se moría la gente. Viruela terrible. Y los biólogos dicen que una cosa era ver al paciente y otra cosa es olerle. Era como que carne putrefacta. Eso es lo que dicen que pasaba con los pacientes de viruela. Gracias a la vacunación ya no hay viruela. Y vamos con los antivirales. Antivirales son los medicamentos que van a combatir a los virus. Y hay diferentes clasificaciones, vamos a ver esta. A ver, en general, lo que hace un antiviral, el antiviral han creado moléculas parecidas a los ácidos nucleicos, a las bases nitrogenadas de ácidos nucleicos. ¿Recuerdan cuáles son las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos? Adenina, timina, guanina y citosina. Entonces lo que hacemos es engañamos al virus. Yo hago un antiviral que se parezca a la guanina, de tal modo que cuando el virus está queriendo reproducirse, en lugar de tomar la guanina, toma el medicamento y lo bloquea su replicación. Eso es en esencia, en cortas palabras, lo que hacen estos medicamentos. Análogos de purina, aciclovir, todos estos componentes son análogos de purina, análogos de pirimidina, hidroxilina, trifluidina, inhibidores de la transcriptasa inversa. Esto es un antirretroviral, sidobudina, vidanosina, salcitarina, otros fármacos. Entonces, yo digo, en esencia, ¿qué hace un medicamento antiviral? Inhibe la replicación del virus, engañando. Hacemos el medicamento que se parezca a purinas o a pirimidina, es decir, a guanina, citosina y todo eso. Y acá hay un término que está añadido, es interferón. ¿Qué es el interferón? El interferón es una proteína, es una molécula que todos nosotros generamos que interfiere la replicación viral en las células infectadas. Todos tenemos interferón, en mayor o menor grado. De repente alguno que dice, a mí nunca me da la gripe, de repente tiene niveles altos de interferón y eso es protectivo contra los virus. Otro dice, a mí me da 5 o 6 veces al año la gripe. Tal vez su interferón sea bajo y no hay quien lo defienda. Interferón evita la replicación del virus dentro de las células infectadas. Mecanismo de acción, acá otra en más en detalle. Miren, ¿qué hacen los antivirales? Inhibidores de la transcripción. Recuerdan ustedes, ¿no? El virus que hacía, se absorbía, inyectaba su ácido nucleico y de eso había todo un proceso de replicación. ¿Qué hacen los antivirales? Pueden inhibir la transcripción, inhibidores del ensamblaje y de la maduración, inhiben la liberación, inhibe la absorción, la penetración, la descapitalización, formar la cápsula, inhibidores de la respiración. Es decir, los antivirales pueden intervenir en cualquiera de las etapas de la replicación viral. Eso es el mensaje. Pueden inhibir la absorción, la penetración, la replicación del centro, el ensamblaje, la salida del virus, diferentes formas de que nosotros se ha logrado hacer que esto no prospere mucho. ¿Cuál es el título de esto? Correcto, muy bien. ¿Cuál es el título?
copiamos? Claro. Bien, lo que tengo por acá. ¿Cuál es el título de esto? Pruebas de diagnóstico. ¿Cómo diagnostico un virus? Detectando la presencia del mismo o detectando los anticuerpos. Es eso. Detectando la presencia del virus, prueba molecular, PCR. Voy a determinar si el virus está ahí dentro de nosotros. Se pide una muestra rápida por el análisis cerebral. Si hay virus, se amplificará su gen. Acá entra la biología molecular, ¿no? Eso que nos hacían en el COVID, ¿se acuerdan de eso? El hisopado nasal. Y luego ahí llevar lo que querían es obtener el virus y sus antígenos. Se ampliaba en el laboratorio con biología molecular y se detectaba si realmente el virus del COVID estaba ahí o no. Y la otra posibilidad es la prueba serológica. Es detectar si nosotros hemos formado anticuerpos frente a ese virus que ha entrado en el organismo. Acá hemos hablado todo lo malo de los virus, un poquito de bueno. Los seres humanos no existiríamos o no seríamos tan como somos si no fuera por la existencia de los virus. A lo largo del proceso evolutivo, los virus y los seres humanos han convivido estrechamente, como consecuencia se ha intercambiado material genético y los estudiosos dicen que alrededor del 9% de nuestro genoma es de origen vírico. Esa es la convivencia estrecha a través de miles de años. En nuestro cuerpo viven aproximadamente 380 billones de millones, mayoritariamente son fagos, que la mayoría viven en el intestino y controlan la propagación bacteriana en la intestinal. ¿Qué es un fago? Un fago también se llama bacteriófago. Es un virus que infecta bacterias y las mata. Por lo tanto, si esos virus están en nuestro organismo, muchas de las bacterias que podrían producirnos enfermedades son combatidas por los virus, porque estos fagos controlan las células. Hay un proceso joven llamado, pregunto, ¿cómo identificamos especies bacterianas? Cultivo. Y luego el cultivo, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que conocer para identificar especies bacterianas? ¿Qué tenemos que conocer de las bacterias? Su metabolismo. Bueno, es una forma, porque vamos a serología, pero la forma clásica de identificar una bacteria. Su metabolismo. Conocer su metabolismo, la admisión gran que da la forma, o así, pero no te dice más. Su metabolismo, conociendo el metabolismo. Pero si yo tengo una bacteria, cultivo, conozco su metabolismo y voy a detectar la especie. Pero sabrán jóvenes que hay un proceso llamado fagotipificación, que utiliza virus para identificar bacterias. Eso es fagotipificación. Entonces, las bacterias, un uso de las bacterias un uso de los virus es para identificar bacterias en un proceso que se llama fagotipificación. ¿Ya? Entonces, esto que hacen las bacterias, los virus matan muchas bacterias intestinales y nos evitan problemas. También controlan el desarrollo de bacterias y algas en los mares. ¿Qué es eso? Hay muchos virus en los mares, en los ríos. Cancún, playa, ¿qué problema tiene? Sargazo, muchos sargazos aquí en la playa y cada año más sargazo. Y no solamente es de Cancún, sino de todas las playas del Caribe, que tienen que recoger muchos sargazos. Y ese sargazo es una alga que prolifera mucho. ¿Recuerdan ustedes, si han escuchado, en el lago Titicaca hay un problema de lenteja de agua? Esa lenteja de agua crece mucho y al crecer en la superficie del agua no deja que pasen los rayos solares y por lo tanto altera la vida de ese lago. Y eso es un problema y constantemente están recogiendo esa lenteja de agua. Al igual que en Cancún también hay eso. Entonces los virus son los más abundantes en la naturaleza, 10 a 31 millones, hay millones de varios tipos y se están presentes en todos los ecosistemas, especialmente en medio acuático, donde juega un papel fundamental en el control del crecimiento indiscriminado de bacterias y algas, impidiendo que las aguas se conviertan en una densa sopa de microorganismos. O sea, sí, a pesar de eso, todavía hay problemas, pero sería mucho más grave el problema. Ahí está.
en algunas playas del Caribe, porque es biomasa, le da uso. Dice, ¿y qué uso le dan a eso cuando recolectan? Vienen unos carritos que recogen esas algas y hacen compost. Eso me parece bien, o sea, porque es una materia, es una biomasa que se desperdiciaría, pero es un problema para los turistas, porque es incómodo estar bañándote y todas las algas están por dentro. Estás como que metido en estas placas acuáticas. Y los virus contribuyen a esa disminución, pero las condiciones climáticas cada vez son más difíciles y hacen que este salga menos. Pueden ser beneficiosos, algunos virus se pueden usar como insecticidas y son seguros porque ese virus solamente afecta a esa planta específica, no a otras. No es como un insecticida, es como un insecticida químico, ¿qué sucede? Mata buenos y malos insectos. Pues eso es solamente muy preciso, van a los insectos plagas y no afectan a otros. Cócteles de fagos para administrar en granjas o granjas controladas bacterias patógenas. Se hacen estos fagos, ya dijimos, son virus que afectan bacterias. Y puedo utilizar en el alimento, poner fagos en las granjas para que maten a las bacterias que producen problemas en esas granjas. En la medicina cada vez estamos trabajando los virus para combatir el cáncer. La viroterapia oncolítica utiliza diversos virus modificados genéticamente para que infecten y destruyan únicamente las células tumorales. Fíjense eso, ¿no? O sea, yo utilizo virus para matar células tumorales. Eso es una gran ventaja que se está usando, ¿no? Y la terapia química. ¿Qué cosa es la terapia química? Ahí está. ¿Qué es la terapia química? Si alguien tiene cáncer, le puedo dar radioterapia y quimioterapia, lo clásico. Pero yo puedo modificar un virus y en ese virus ponerle un gen o ponerle una sustancia que solamente o vaya a matar a esa célula cancerígena. Eso ya se está usando y se va a seguir usando seguramente en el futuro. ¿Qué otra cosa se hace? Esos virus a los que les saco su material genético y les pongo genes buenos para reemplazar a los que no existen o tienen defectos en las personas que tengan problemas de enfermedades genéticas. Aproximadamente en el mundo hay 4.000 enfermedades genéticas que podrían tratarse con estos virus que están inyectados con genes buenos. Enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Qué sucede? Frente a los cambios climáticos que hay, frente a los cambios que pasan en la Tierra, está habiendo enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Qué es una enfermedad emergente? Es aquella que no la conocíamos y de pronto apareció en el mundo. COVID, por ejemplo, es una enfermedad emergente. No teníamos esa enfermedad en el Perú y en el mundo y apareció COVID. Y reemergente es aquella que la teníamos, pero ha cambiado sus patrones de distribución o su patogenicidad. Por ejemplo, tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad muy antigua, pero cada vez está siendo más resistente a los antibióticos. Esa cepa se está volviendo resistente y no hay forma de tratar esa tuberculosis multidrogo resistente. Y ahí tienen que tener cuidado ustedes jóvenes que trabajan en los pacientes. Ese paciente que puede tener tuberculosis o una cepa multidrogo resistente pasa a ustedes y eso no se puede curar. La ciencia no puede curar esa tuberculosis. Los medicamentos que hay no le hacen nada a esa bacteria. Eso es una reemergencia que está viendo en el mundo. La enfermedad de Bartonella, de dengue, Chagas, fiebre amarilla, leishmaniasis, leptospirosis, son enfermedades que están apareciendo nuevamente. ¿Y cuáles son los factores de aparición de enfermedades reemergentes y emergentes? Cambios en las características de la población humana, tamaño de la población, mucha gente hacinada, es un ambiente propicio para que se transmitan enfermedades. Movilidad y transporte, fácilmente una enfermedad que estaba en el África, en Asia, llega acá en 24, 48 horas por esa gran movilidad que hay. Antes, ¿por qué no había eso? Porque era bien difícil, pues, que de Europa, de Asia, llegue acá, cuántos pasajeros había, cómo se venía esa gente, muy complicado, no era fácil. Ahora fácilmente en 24 horas está uno de un continente a otro. Distribución, urbanización, suburbanización. O sea, hemos eliminado las áreas
Modernización del sistema de salud, sanidad y calidad de agua, sistema de salud, nuevas prácticas, transfusiones, senotrasplantes. El senotrasplante es llevar un órgano de una especie diferente a otra. Que me hagan un trasplante es que el riñón de mi hermano me lo trasplante porque yo estoy mal. Eso es un trasplante de humano a humano, pero puede haber un trasplante de un animal al humano. Y en esto están tratando de ver que sea compatible. Cambio global, cambios en la tierra, pérdida de la biodiversidad, intensificación de la agricultura, destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono está disminuyendo, y al disminuir, ¿qué produce? ¿Qué produce la disminución de la capa de ozono? Claro, muy bien. Radiación ultravioleta más acentuada. ¿Y esa radiación qué produce en nosotros? Cáncer. ¿No? Entonces, todos esos cambios que se están viendo en el mundo van a repercutir en los cambios también en los microorganismos y en la patogenicidad de los mismos. Comportamiento social, expansión de la drogadicción y modificación de los hábitos sexuales es otro factor. Otros agentes centrales a virus, los priones. Los priones, ¿han escuchado otra descripción? Un prión es una proteína que ha sido alterada, que ha cambiado, solita, no nadie la ha cambiado, y es patógeno. Es como que, a ver, el microbio es un edificio, está formado por ladrillo, y ese microbio es el que causa daño, pero ahora el ladrillo, un solo ladrillo es el que está causando enfermedad, y eso es un prión, es una proteína, ¿no? La enfermedad que ustedes de POC es un mal neurológico con formas genéticas hereditarias y contagiosas producidas por un prión, una enfermedad de naturaleza degenerativa y pronóstico postrado. Estos priones se descubrieron en las vacas en Inglaterra, en Alemania, que se llaman enfermedad las vacas locas, o encefalitis espongiforme. ¿Cómo se transmite? Acá está, el prión es una proteína alterada. Fíjense, una vaca puede infectarse con un solo grado de alimento con priones. Ya la vaca se enfermó, esta vaca tiene problemas ya. La carne de esta vaca puede ser consumida por el hombre y el hombre tiene pérdida del habla, depresión, ansiedad, destrucción del sistema nervioso, pérdida de la memoria, reducción del peso. Es una enfermedad grave que no tiene cura. Felizmente está circunscrita a alguna parte del mundo por ahora. Ojalá que eso nos extienda, eso no sabemos, no lo podemos pronosticar, pero esos cambios que están sucediendo, que mencionamos antes, son probablemente lo que vamos a utilizar. ¿De dónde saldrá la próxima enfermedad? La próxima epidemia. Virus zoonóticos, dicen los pronósticos, lo más probable. ¿Qué es un virus zoonótico? O sea, la mayoría de las epidemias en el mundo, jóvenes, derivan de zoonosis. La mayoría de las que ha habido en el mundo derivan de zoonosis. Por eso dicen lo más probable es que virus zoonótico. Hay cientos de miles de virus desconocidos en reservorios animales, los que circulan en mamíferos son los que tienen mayor posibilidad de saltar a los humanos. Es lo más probable, la próxima epidemia. Lo posible, virus latente, el deshielo del permafrost, son las que se están, como consecuencia del cambio climático, que estaban cubiertas por hielo, ahora se están deshielando. Y ahí se supone, ya han estudiado, que hay virus de mucho tiempo. Liberar virus que ya están millones de años atrás, los virus zombies. Y la otra posibilidad, virus sintéticos. Se podrían crear virus en laboratorio, sobre todo por ayuda de inteligencia artificial, y eso es posible. Pues no sabemos lo que va a pasar, pero que va a pasar, va a pasar. Y ahí nos quedamos.